Autopistas, Ramón, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El viernes 8 de mayo, el ministro Moreno, el ministro de Obras Públicas, sostiene que hay 3 autopistas que no están cobrando en algunos pórticos de manera correcta. ¿En base a qué hace esta argumentación? Porque ellos calculan que durante los meses de enero, febrero y marzo hubo una disminución en la circulación de vehículos dentro de las autopistas. ¿Y qué significa esto? Que los contratos conllevan a hacer una revisión trimestral, digo en 3, no de las 4, que son Américo Vespucio Sur, Américo Vespucio Norte y Autopista Central. Esas 3 tienen contratos que cada 3 meses se tiene que revisar la circulación. ¿Qué detectó el Ministerio de Obras Públicas? Que ante esta baja, las tarifas debieron haber bajado. ¿Pasó eso? No pasó, y es por ello que se juntan con la autopista y le dicen: señores, es necesario que a contar del 1 de abril estos precios se disminuyan producto de la menor circulación. Las autopistas dicen: ok, perfecto, nosotros acatamos esta medida, sostenemos una visión distinta en términos de la visualización del contrato, pero la acatamos y vamos a bajar los precios. No se ejecutaron el 1 de abril, ya se define nuevamente, se junta con las autopistas, el Ministerio de Obras Públicas, y establece que durante mayo se van a realizar estos descuentos. ¿A partir de cuándo se va a notar en la boleta para el consumidor? El 1 de junio. Pero aquí pasa lo siguiente, Ramón. A ver. ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre para los trimestres siguientes? Que aún la circulación de vehículos va a ser mucho menor, porque si estamos contabilizando enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, sin duda, y usted lo puede notar, el movimiento vehicular es muchísimo menor. Y hay mucha gente que sostenía: ¿por qué me están cobrando tarifas de saturación si obviamente puedo circular por las autopistas sin ningún inconveniente? La velocidad y la congestión son 2 factores determinantes a la hora de cobrar las 3 tarifas que hay dentro de una autopista, que es la hora valle, la hora punta y la hora de saturación. Son esos 3 segmentos, y es por ello que el Ministerio de Obras Públicas entonces ha dicho: a partir del 1 de junio va a haber este descenso que hubo haberlo aplicado el 1 de abril, que no se hizo, pero a partir del 1 de junio. Algo más de aquello lo comenta el ministro y seguimos también hablando de esto. El 1 de julio, en opinión de la Dirección de Concesión y de este Ministerio, debiera haber un descuento adicional. Las autopistas aún no están de acuerdo, pero esta es nuestra opinión. Simplemente por la aplicación de la misma cláusula, debido a que hay tráficos más bajos y por lo tanto velocidades más altas, de acuerdo al contrato, esto significa que hay que tener tarifas más bajas porque no hay congestión. Esto era bien interesante lo que dice el ministro allí, porque lo conversamos con él, lo entrevistamos aquí en Tele 13 Tarde cuando se hizo ese anuncio y le preguntábamos si esto operaba necesariamente y era obligatorio, y decía que ahí tenían una diferencia precisamente con las empresas concesionarias. Tienen la diferencia en términos de la visualización y en términos de los que establece el contrato, Ramón. Para el Ministerio de Obras Públicas esto es obligatorio. Ante menor flujo vehicular, los descuentos tienen que ser automáticos. No así lo ven las autopistas. Ellos han sostenido que durante todo el tiempo que tienen las concesiones respectivas han cobrado lo que corresponde en cuanto a las tarifas. ¿Cómo se soluciona esto? Hay instancias, los contratos establecen comisiones conciliadoras, arbitrales, y ya después de eso se inicia un proceso judicial si no se ponen de acuerdo, que puede llegar a la Corte Suprema, a la Corte de Apelación en una primera instancia después de estas comisiones y después a la Corte Suprema. Pero la gran interrogante acá también, Ramón, pasa por lo siguiente: ¿qué ocurre después de estos trimestres, que ya los comentamos, después del primer trimestre? Pero ¿qué pasa con el tiempo pasado? Es decir, si detectaron estos cobros errados a juicio del Ministerio de Obras Públicas, ¿esto se repitió con anterioridad? ¿Qué ocurre de aquí en adelante con estos cobros? ¿Va a ser retroactivo? Parte de ello lo comenta el ministro y seguimos analizando esta situación. Este mismo problema se ha presentado en algunos años hacia atrás, no muchos, pero en algunos. Y adicionalmente tenemos que discernir cómo hacer con total seguridad el método de las tarifas hacia adelante. Por lo tanto, esto requiere que se clarifique con total claridad que el contrato establece la obligatoriedad de bajar las tarifas cuando los tráficos así lo ameriten. Perdón, Cristian, ya, eso para adelante, de acuerdo, pero si ocurrió en este tiempo y hubo que ir a decirle a las empresas: oiga, mire, no está, porque era evidente que había menos flujo vehicular,
y por lo tanto mayores velocidades de desplazamiento y no era aplicable. Hace 5 años atrás, hace 4 años atrás, hace 3 años atrás, a lo mejor no nos dimos ni cuenta, uno puede decir. Y entonces se puede hacer una investigación hacia atrás. Retroactiva. Tiene detectado el Ministerio de Obras Públicas, Ramón, que desde el año 2015, 2016 y 2017, esto independiente, además de lo que ha ocurrido en términos generales en la autopista, sino de manera específica en cada una de ellas. Por eso la diferencia, en los años sí ha ocurrido esta situación. Es por ello que se anunció hoy día por parte del Ministerio que se va a realizar una investigación. ¿Para qué? Para que todos esos cobros que fueron a juicio del Ministerio abusivos sean también devueltos a los 3 millones de usuarios que han circulado y que tienen tag. Esto es muy fácil, entre comillas, de detectar porque el tag está asociado a un RUT. Por eso se sabe cuánto es la cantidad de usuarios que circulan por las autopistas porque tienen el tag correspondiente. Entonces se ha anunciado aquello, que se va a entrar a investigar. No es eso una tarea fácil porque hay que determinar horas, determinar meses, determinar circunstancias también de circulación de vehículos, porque los contratos establecen que no pueden, por ejemplo, haber dentro de la ruta ningún tipo de arreglo que entorpezca la circulación rápida de los vehículos. Es por ello entonces que sí, se realiza esta investigación, se va a empezar a ejecutar con el fin, además, de devolver a los usuarios correspondientes estos cobros que han sido abusivos. Y no solamente están afectados a quienes tienen el tag, Ramón, porque muchas tarifas de distintos servicios, por ejemplo, alguna aplicación que te lleva algún producto a tu casa, que te cobró algo de más porque pasó por un pórtico, que te cobró de más, esa persona también tiene las consecuencias de un cobro que no es el correspondiente, y es por ello que también se va a iniciar todo este proceso de investigación. Hoy día en la mañana se reunió el ministro de Obras Públicas con los alcaldes de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, y también de Huechuraba de manera presencial, los otros de manera virtual, y todos de manera muy enfática también alabaron y obviamente estuvieron de acuerdo con la posición del ministro. Escuchamos. Creo que por fin un ministro del MOP se pone los pantalones justamente en contra de las concesionarias que de manera arbitraria y abusiva han cobrado por años tarifas extras que no correspondían cobrar. Aquí durante años hubo un cobro abusivo de 3.600.000 TAG, que sumado en el tiempo resulta un monto excesivamente alto y que me alegro que el Estado haya detectado. Ramón, esto hay que tener claro que son los cobros por tránsito, no es la tarifa base que tienen todas las autopistas y que a principio de año también se negoció en términos de que se iba a fijar el reajuste con el IPC correspondiente y se sacó el 3,5 por sobre el IPC. Estas son tarifas que se están revisando cada trimestre y faltaba una, la Costanera Norte. Es otro tipo de contrato, en aquella situación se revisa cada 6 meses. Para terminar, solo un ejemplo de un tramo entre las 7 y las 9 de la mañana. Actualmente se paga en la autopista central entre Vespucio Sur, donde parte o donde se cruza con autopista central, hasta la Alameda, 1.987 pesos. Con la rebaja el 1 de abril, 1.493, y se proyecta que hacia el 1 de julio, 1.372. Esto en términos mensuales, porque aquí es solamente la rebaja, se proyecta que se puede llegar a un ahorro por sobre los 10.000 pesos en el caso de lo que va a ocurrir el 1 de abril, quienes transiten ya por ese tramo de manera diaria. No es menor. No es menor. Muchísimas gracias, Cristian Pino. Le damos las gracias a Cristian.